Buenos días, mis queridos hermanos de la primera iglesia bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en esta mañana en la lección Escuela Bíblica. Seguimos utilizando el libro del discípulo, Salud Integral, y estamos en la quinta unidad sobre la restauración. La lección número 20, las implicaciones de una vida nueva. ¿Qué implica una vida nueva? El texto bíblico es en Hechos capítulo 26, pero estaremos utilizando algunos otros capítulos de ese mismo libro. Y el texto de oro lo encontramos en Segunda de Corintios, capítulo 5, versos de 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este texto lo estamos leyendo en Reina Valera y al final de la clase lo estaremos leyendo en una traducción más moderna. Así que vamos entonces a continuar. El objetivo de la clase en esta mañana, los objetivos, es ilustrar el impacto que puede tener el testimonio de una persona en la vida de quienes lo rodean. El testimonio de Pablo y su conversión serán nuestro marco de referencia y analizar las implicaciones de tener una vida nueva al permitir que Dios sea nuestro restaurador, y destacar la importancia de modelar lo que predicamos con nuestro testimonio, especialmente sobre lo que Dios ha hecho y restaurado en nuestras vidas. Este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el evangelista Lucas alrededor del año 61 de la era cristiana. En Colosenses capítulo 4, verso 14, Pablo dice que Lucas es su médico amado, porque Lucas de profesión era médico. Lucas 1:3, el Evangelio, dice que a él me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. ¿Quién es este Teófilo al que Lucas le dedica el Evangelio y también le dedica el libro de los Hechos? Ven en Hechos capítulo 1, verso 1, que vuelve a referirse a su amigo Teófilo y dice que en su primer libro habló acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en el libro de los Hechos, entonces, el desarrollo de la iglesia. Teófilo se piensa que era una persona reconocida en los ámbitos en Jerusalén. Se piensa que pudo haber sido un sacerdote o inclusive un dignatario romano. Pablo, arrestado en el templo. Para entender la lección en esta mañana, donde vemos cómo Pablo se convierte en el momento de la conversión de Pablo, vamos a empezar por Hechos capítulo 21, aunque la lección es en el 26, vamos a empezar por el 21, porque así vamos a entender un poquito mejor. Dice que cuando en el capítulo 21, verso 27, que Pablo estaba en el templo y que allí estaba haciendo sus votos, y que unos judíos lo vieron y alborotaron la multitud
y aprendieron a Pablo. En el capítulo 21, verso ya en el 38, lo llevan donde las autoridades y le preguntan, las autoridades romanas le preguntan, ¿acaso no eres tú el egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? Pablo le dice, no, yo soy judío, yo no soy egipcio, yo nací en Tarso de Cilicia, que no es una ciudad insignificante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Tarso era una ciudad bien importante. De hecho, los nacidos allí nacían con la ciudadanía romana. Así que Pablo en esta provincia romana, en esta ciudad, nació siendo judío, pero con ciudadanía romana. Aquí vemos dónde queda Tarso. Esto es hoy en día, esto es Asia Menor. Esto sería Turquía. Aquí está Jerusalén, está Damasco, la capital de Siria, y a donde en la lección esta mañana Pablo se dirigía. Pablo se dirigía desde Jerusalén hacia Damasco para allí arrestar a los del camino. Los del camino eran el nombre que se les dio aquí en Antioquía a los cristianos. Por primera vez se les llamó cristianos, pero antes se les llamaba los del camino. Pablo, como decíamos, nació en esta ciudad y por lo tanto es ciudadano romano. Aquí está Grecia, aquí están las 7 iglesias del Asia Menor que se mencionan en el Apocalipsis. Tarso, una ciudad principal, es la capital de Cilicia, allí en el Asia Menor, como les dije, lo que hoy es Turquía. El Imperio Romano la convirtió en provincia romana y Tarso era la capital, Tarso. Así que la ciudadanía romana de los judíos residentes allí data de ese tiempo. Y Pablo, en la lección de hoy, vemos que él apela a su ciudadanía romana porque lo querían linchar, lo querían matar, llevarlo a Jerusalén para matarlo. Y él dice que él es ciudadano romano y por lo tanto tenían que llevarlo a un tribunal romano. En Hechos capítulo 11, verso 26, dice que en Antioquía, allí se le llamó a los discípulos de Jesús, se les llamó cristianos por primera vez. Antes se les llamaba los del camino. Hechos capítulo 21, volviendo a Hechos capítulo 21, dice que el tribuno entonces le permitió a Pablo hablar de pie en las gradas. Hizo una señal con la mano como cuando vas a dar un discurso para que se callaran. Y hubo silencio y les habló en arameo, que es el idioma nativo de ellos. No les habló en hebreo, ni les habló en latín, ni en griego. Es interesante para entender la conversión de Pablo, el libro de los Hechos lo narra en tres porciones, en 3 sitios distintos, en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. La misma narrativa, pero con diferencias. Y vamos a destacar las diferencias. La lección esta mañana es aquí en Hechos capítulo 26, pero es bueno que repasemos un poquito de Hechos 9 y Hechos 22 porque hay algunas diferencias. Por ejemplo, en Hechos 26, que vamos a leer esta mañana, no nos habla nada de la ceguera que sufrió Pablo por razón de la luz bien potente que había. Y también un poquito confuso si los acompañantes oyeron o vieron al que hablaba. Así que apúntenlo, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Dice Hechos 22,
Padres y hermanos, le está hablando Pablo al pueblo en Jerusalén. Esto es cuando lo apresan en Jerusalén. Escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Y al oír que les hablaba en lengua aramea, se callaron. Pablo siguió diciendo, yo soy judío, yo nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, es decir, Jerusalén, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. Y el celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. Hechos 22:4. Pues perseguí a muerte a los de este camino. Por eso se les llamaba a los del camino, a los cristianos. Luego en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. No oyeron la voz. Dice la narración en Hechos 22. Pero en Hechos 9, que les dije que se narraba la conversión de Pablo en 3 sitios en el libro de los Hechos. En Hechos 9 dice que los acompañantes de Saulo quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Aquí dice que vieron la luz, pero no escucharon la voz. En Hechos 22. Sin embargo, en Hechos 9 dice que sí oían la voz, pero no veían a nadie. Es extraño, ¿verdad? Porque siendo Lucas el mismo que le está narrando. Ahora bien, esas diferencias puede ser, no es por la traducción, esas diferencias se pueden dar por distintas razones. Una, que así fue que sucedió. Y Pablo lo narró en 3, de esta forma, de esta manera, en estas 3 situaciones. Es irrespectivo si oyeron o no oyeron la voz, Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Hechos 9 y Hechos 22 dice que quedó ciego. Pero Hechos 26, donde vamos a leer hoy, pues no nos habla nada de este episodio donde él pierde la vista, secundario a esa luz tan brillante al mediodía, que hay que ver porque si era el mediodía, una luz más brillante que el sol del mediodía. Así que lo tuvieron que llevar de la mano poco a poco hasta Damasco. En Hechos 9:16 dice que Ananías, que había tenido una visión, fue dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, como cataratas, y este recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Así que Hechos 9 nos narra la pérdida de visión de Pablo, y Hechos 22, esta narrativa segunda, también dice que Pablo no podía ver por causa de esa luz tan potente, perdió la vista. Y los que me acompañaban me tuvieron que llevar de la mano y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso, apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Y Ananías vino y se me acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra. De otra forma, Ananías le está diciendo a Pablo, mira,
La visión que yo he tenido es que Dios te ha escogido a ti para que tú veas con tus propios ojos a Jesucristo y de sus propios labios recibas la palabra. Pues tú serás testigo ante todo el mundo de esto que has visto y has oído. Fíjense que Pablo a donde iba era a apresar cristianos, y aquí en el camino a Damasco tiene este encontronazo con el Cristo resucitado y tiene este cambio. Dice que él cayó, pero no de sus pies, o fue, como decimos, ante una teofanía, ante una visión tan potente, pues se caen las personas, se tiran de rodillas. Y hasta aquí lo escucharon, dice Hechos 22. Pero entonces alzaron la voz la multitud y gritaban: mátalo, bójalo de este mundo. Gente así no merece vivir. Gritaban y pedían la muerte de Pablo, los judíos en Jerusalén. Y continúa Hechos capítulo 22 y dice: cuando lo estaban atando con correa, Pablo le pregunta al centurión: ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. En otras palabras, lo habían hecho mal porque lo habían azotado, lo habían amarrado y así lo tienen preso. Fíjense que esto es Hechos capítulo 22, está preso 2 años. Tratando entonces, porque lo enviaron donde Festo, Porcio Festo, que es el gobernador allí, romano. 2 años después, Porcio Festo llegó para suceder a Félix. Félix era el que lo había tenido tratando de sacarle dinero a Pablo. Y como Pablo no le daba dinero, pues lo tuvo preso 2 años, hasta que llegó Festo, porque a Félix lo destituyeron. Parece que pues, era muy tramposo, era bien corrupto y lo tuvieron que remover. Y entonces a Félix llega Festo por él y dejó preso a Pablo. Y algunos días después de Festo, el rey Agripa, y que es judío, rey judío, y Berenice, su hermana, fueron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Qué ha pasado en el interín? Para que los judíos no lo, vamos a decir, no lincharan, no mataran a Pablo en Jerusalén, el gobernador lo había enviado a Cesarea, allá en la costa, lejos de Jerusalén, donde había una guarnición romana, de soldados romanos. Y allí era que Félix tenía su palacio, y allí llega Festo. Días después, estando Festo como gobernador, llega el rey Agripa. Y allí Festo le puso el caso de Pablo al rey Agripa y le dijo: Félix dejó preso a cierto hombre. Félix dejó preso a un hombre llamado Pablo. Le dice Festo a Agripa. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones acerca de su religión. Mira qué interesante como lo plantea Festo, le plantea a Agripa. De un tal Jesús ya muerto, o sea, él asume que está muerto, del que Pablo afirma que está vivo. Un tal Jesús ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. En otras palabras, Pablo está predicando la resurrección de Jesús. Para Festo, un gobernador romano, le era muy extraño esto. Para Agripa, no, porque Agripa es judío y esperaba también. Por eso, en la defensa de Pablo ante Agripa, que vamos a estudiar ahora, lo que se plantea es que Pablo le plantea a Agripa la esperanza que hay del pueblo judío
de que Dios iba a levantar un Mesías, de que los fariseos creían en la resurrección. Por eso es que él plantea el punto de la esperanza del pueblo, que era la resurrección. En el verso 1 de ese capítulo 26, dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, puedes hablar en tu defensa. Y Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Esto es más bien una cortesía que se hacía cuando tú hacías un discurso, una apologética. Y el rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Pregunta Pablo. Desde que Pablo, sabiendo que Festo no iba a entender esto, pero Agripa sí, porque Agripa es judío y sabe de esta esperanza. Amén de que pone a Dios. Dios puede resucitar muertos, ¿sí o no? Pues sí, Dios es todopoderoso. Así que le hace esta aseveración. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Mira qué interesante cómo Pablo, qué astucia. Primero apela al poderío de Dios, que Dios puede resucitar muertos. Luego está echándole la culpa y echándole la responsabilidad a los líderes en Jerusalén. Porque dice, yo reconozco que yo iba a apresar a cualquiera que estuviera de esto, que del camino, que hablaban, hacía cualquier cosa en contra de la gente que sigue a Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén. ¿Con qué autoridad? Con la que me dieron los principales sacerdotes. Mira cómo entonces Pablo enfila los cañones a los sacerdotes. Yo lo que hice anteriormente de perseguir a esta gente, a los cristianos, es por la autoridad de los sacerdotes, y puse en la cárcel a muchos de estos santos hasta llegué a probar su muerte. ¿Qué pasa? Que Pablo le está acusando a esta gente de matar sin la autorización del gobierno romano. O sea, hubo linchamiento de los cristianos por la autoridad de los judíos, de los sacerdotes, pero eso estaba prohibido por el gobierno romano. Así que Pablo ya le echa la culpa, la responsabilidad a los judíos en Jerusalén, que son los que lo están acusando. Y en la sinagoga muchas veces los castigué, los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras, porque Damasco es una ciudad extranjera. Damasco queda en Siria. Y aquí entonces Pablo relata nuevamente su conversión. Ya este es el tercer relato de la conversión. Recuerden que el primer relato lo encontramos en Hechos capítulo 9, ahora luego Hechos capítulo 2 y ahora estamos en Hechos capítulo 26. Y Pablo está ante el rey Agripa, que es judío, y allí lo llevó Festo, que es el gobernador romano. En el verso 12 dice, con amplios poderes en mi mano. ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes. Iba yo una vez hacia Damasco, una ciudad extranjera, capital de Siria. Y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino, a mí y a mis acompañantes. La luz extrema que vio Saulo, Pablo, que le causó ceguera momentánea, ilustra cómo nuestros ojos se abren cuando nos encontramos con la luz de Cristo.
todos rodamos por tierra. Dice que fueron todos fueron a caer en tierra. Entonces oí, fíjate que entonces la narrativa del capítulo 26, Pablo dice que él fue el que oyó, que me hablaban en arameo y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces o patadas, vamos a decir, contra el aguijón, contra la punta, la lanza. Dura cosa te da coces o patadas contra el aguijón. Un aguijón se refiere a la punta de hierro de una aguijada. Es una vara larga que se utiliza para obligar a andar a los bueyes, mulas u otros animales que sirven en las labores del campo. Es una expresión utilizada para denotar lo inútil que puede ser resistirse a dejar de hacer algo que te hace daño. En este caso ilustra que resistirse a la voluntad de Dios termina siendo un acto sin sentido. Esta era una frase, un proverbio griego, no es un proverbio judío, es un proverbio griego utilizado en la literatura griega. Es un buey que siendo aguijoneado responde con patada, cose y recibe una herida aún más severa. Y eso lo que quiere decir es, a veces Dios nos quiere restaurar y nosotros no nos dejamos. Seguimos dando patadas, cosas contra el Dios que nos quiere restaurar. Y yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo estaba persiguiendo a los hermanos, a los discípulos, pero recuerden que lo que se le hace a uno de los pequeños, se le hace a Jesús, sea para bien, sea para mal. Si me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, me visitaste o no lo hiciste. En este caso, Pablo perseguía. Y Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie, que me ha aparecido a ti, me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Así que aquí el Señor está comisionando a Pablo como ministro, como administrador y testigo, como mártir, martureo de lo que has visto y de las cosas que Jesús le iba a mostrar. De hecho, luego de esta conversión, Pablo está, según en una de esas cartas, dice que estuvo 3 años en Arabia, posiblemente, pues, el Señor dándole y preparándolo para el ministerio. Él no fue rápido a las misiones. La palabra ministro se refiere a un mayordomo, un sirviente, un encargado de administrar una tarea. ¿Y qué tarea le dieron a Pablo? Y de cumplir con la comisión de su maestro o señor. Y el testigo, el martureo, el que atestigua, que confirma, testifica, declara lo que ha visto o lo que ha experimentado o oído. La palabra castellana mártir procede de este vocablo de martureo, lo cual sugiere que un testigo es un mártir dispuesto a morir por su testimonio, como experimentó Pablo y muchos de los apóstoles. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. O sea, te voy a librar de judíos, de romanos, de griegos, y quiero que vayas a ellos para que les abra los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí, en Cristo, reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Eso es
el mensaje que Cristo le dio a Pablo. Pablo se lo está repitiendo a Rey Agripa. Por eso, Rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, esa teofanía, donde Dios a la aparición de Jesús le está hablando, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, o sea, a los gentiles, les anuncié que debían arrepentirse, volverse a Dios, demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. No tan solo es decir yo me arrepiento, sino demostrar ese verdadero arrepentimiento. De eso se trata. Por esto los judíos me aprendieron en el templo en Jerusalén, trataron de matarme. Y Pablo aquí lleva más de 2 años preso. Dios vino en mi ayuda. Por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a grandes y pequeños. Y no digo nada que no haya sido dicho a los profetas, ya que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Esto decía Pablo en su defensa cuando Festo gritó a voz en cuello: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Cuando dijo que Cristo había resucitado, cuando dijo que Dios resucitó de los muertos a Cristo. Aquí Festo no aguantó más y tildó de loco a Pablo. Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido y tiene base. Las muchas letras te vuelven loco. La nueva vida de Pablo incluía enfrentarse constantemente a personas que se resistían a aceptar el mensaje del evangelio que proclamaba. Ante lo expuesto por Pablo, Festo insinuó que el pensamiento de Pablo estaba desconectado de la realidad cuando Pablo habló del Cristo resucitado. Por eso que Pablo decía, Festo decía que Pablo predicaba un Cristo, un tal Jesús llamado el Cristo, ya muerto, que Pablo dice que está vivo. Agripa le respondió: con tan poco pretendes hacerme cristiano. En otras palabras, esta es la frase que otras versiones dicen: por poco me hace cristiano, por poco me hago cristiano. Un poquito más y me hago cristiano. Puede ser de forma sarcástica, pero Agripa respondió. Y Pablo dijo: pues Dios quiera que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. En otras palabras, que se hagan cristianos, pero sin cadenas. El reto de Pablo a Agripa, al rey, quien tenía una herencia judía, puso al rey en jaque mate. Es una situación embarazosa. Si le daba la razón a Pablo, perdía credibilidad ante Festo, que acababa de declarar loco a Pablo. Y si renunciaba a creer en los profetas y en la resurrección, perdía el favor de los judíos fariseos. Así que él salió con esta frase: Pablo por poco me persuade a hacerme cristiano, y ya con eso aquí se acabó la situación. Segunda de Corintios, este es el verso de oro que leíamos al comienzo de la clase. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19. Esta es la traducción en lenguaje actual.
Dice así, ahora que estamos unidos a Cristo y sabemos que estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, según Pablo lo establece en 1 Corintios capítulo 12. Unidos a Cristo, todos, una vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos une a Cristo y hace morada y nos sella. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Por medio de Cristo, Dios perdona tus pecados y mis pecados. Y estamos en paz con Dios. Esta historia bíblica nos lleva a la reflexión y a preguntarnos cómo contrasta nuestra vida de antes y después de habernos encontrado con el Señor Jesucristo. ¿Qué cambio he podido identificar en mí? ¿Qué cambio otras personas pueden identificar en mí? ¿Qué aspectos de nuestra vida aún necesitan ser restaurados por Dios? ¿Qué factores pueden llevar a una persona a tener un concepto distorsionado de Dios? En esto tenemos mucho que ver los cristianos, cómo nos comportamos y qué se predica, y especialmente los líderes, porque la gente los va a señalar y se alejan de Cristo por culpa de nosotros mismos. ¿Qué factores pueden ocasionar que una persona se resista a dar a Dios la oportunidad de restaurar su vida? ¿Y de qué manera podemos dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a otras personas? Resumiendo la lección, nos dice la lección que la imagen que tenemos sobre Dios puede ser restaurada si nos acercamos abiertamente para conocerle en realidad. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De una forma abierta, de una forma que nos acerquemos para que conozcamos al verdadero Dios de amor, porque Cristo lo reveló. Nos ha revelado ese Dios de amor. Es necesario que cada persona tenga la oportunidad de conocer a Dios por quien realmente es y no por lo que otras personas piensan, opinan o reflejan de quién es Dios, sino que cada persona personalmente, ese encuentro personal con el Señor se dé para que lo puedan conocer verdaderamente cómo es Dios en realidad. La luz extrema que vio Saulo y que le causó ceguera momentánea ilustra cómo nuestros ojos se abren cuando nos encontramos con la luz verdadera de Jesús. Mientras más nos acercamos a su luz, más nos percatamos de nuestra oscuridad del alma y de nuestras flaquezas. Resistirnos a esa restauración integral que Dios nos ofrece en nuestras vidas es como dar coces, patadas frente al aguijón. Es como si golpeáramos una pared pensando que la podemos romper, cuando al final terminamos con la mano herida y fracturada. Pablo supo reconocer que iba por un camino bien equivocado y mal enfocado. Cuando perseguía a la iglesia, cuando mataba, los llevaban presos a la sinagoga, los mataban, tanto hombres, mujeres. Pablo reconoce que él estaba bien equivocado
no destacó su persona, sino que resaltó la grandeza del Señor que se reveló en su camino a Damasco. Habló de la misericordia que tuvo el Señor con él y del mensaje de salvación del Evangelio de Jesucristo. De ese mensaje que, a pesar de que Pablo era un asesino, Pablo es llamado por Jesús a predicar el Evangelio. Esto tuvo implicaciones para la vida de Pablo y de todos los que le rodeaban, los que se cayeron, los que se quedaron, que no oían, no veían, los que andaban con Pablo, porque ese era el grupo de gente que iba a perseguir y iba a arrestar a los cristianos. Y cuando tuvieron esa visión, empezaron junto con Pablo a llevar el evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles. Así que ser cristiano y seguidor del evangelio de Jesucristo implica una vida nueva. Oremos al Señor. Dios restaurador, gracias por haber llegado a nuestro encuentro. Anhelamos ser restaurados por ti continuamente. Examina todo nuestro ser. Moldéanos a tu imagen. Ayúdanos a verte tal cual eres y a que podamos testificar de la luz gloriosa de tu evangelio transformador. Queremos que esa transformación comience con nosotros y que quienes nos rodean puedan verte a ti y encontrarse contigo. Queremos demostrar con nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros comentarios y decisiones que estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados y necesitados de tu restauración y de tu redención. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén y amén. La lección la semana que viene, regresos difíciles, y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Dios los guarde, Dios los bendiga. Desde la primera iglesia bautista, el hermano Joaquín Lavoy, aquí tiene los teléfonos, el correo electrónico. Nos encuentra a través de Facebook, YouTube, Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios le bendiga.